Gracias. Bueno, seguimos aquí con… Ya viene la primera ponente, que es el Día Internacional de la Mujer. Eso está bien. María Martínez, ¿no? Tenemos también mujeres, por supuesto, y bastantes hoy aquí en este congreso. María Martínez es directora general de MRM Macan, agencia bien premiada, agencia bien conocida. El tema del que nos va a hablar, unicornios, esos seres mitológicos que escaparon de Darwin y se quedaron con el brand love de tus clientes. Madre mía, suena interesante. María, todo tuyo, el micro. Muchas gracias. El podio. Bienvenida. Gracias. Yo es que soy mucho de cambiar títulos a última hora. Así que he dicho, marcas al borde de un ataque de cuernos y a ver si nos despertamos así un poco con algo disruptivo. Bueno, una vez leí que una de las principales diferencias entre los hombres y los animales es que los animales carecen de sentido religioso. Es decir, un animal te puede querer, te puede odiar, te puede cuidar, te puede matar, pero no puede rezar por ti, excepto en cierta medida los elefantes. Los elefantes, cuando hacen una ruta y reconocen el lugar en el que murió uno de los suyos, se paran en señal de respeto. Su gran memoria, equiparable a la de los seres humanos, está formada por esa espiritualidad que construye los recuerdos. Recuerdos o recordar, mal asunto para algunos elefantes, especialmente para los elefantes del Parque Nacional de Gorongosa, donde vivieron cosas terribles. En 1977, el parque se convirtió en el escenario de una batalla. Los elefantes fueron masacrados para poder cambiar sus colmillos por armas y por municiones. En 1992, para cuando terminó el conflicto, de los 2.000 elefantes que había en el parque, solamente 80 habían sobrevivido. La guerra dejó en ellos una profunda huella. Si os fijáis en la pantalla, estos elefantes no tienen colmillos. En solo 20 años se produjo un milagro biológico, una mutación genética que trataba de asegurar la vida de unos animales que aprendieron que llevar marfil era sinónimo de muerte. Así funciona la naturaleza. Detecta una tensión, una frustración, un riesgo, es decir, un insight, y genera un prototipo biológico que trata de combatirlo. Si el prototipo funciona, entonces se produce la evolución. Esto ocurre en todas las especies del planeta, en todas excepto en una, el hombre. En el caso del hombre, dicen los expertos que hemos parado nuestro proceso evolutivo porque conseguimos, en un momento dado de nuestra vida, saltarnos la ley de selección natural. La ley de selección natural que significa que sobreviven los individuos más fuertes y en nuestro caso conseguimos que incluso sobreviviesen los individuos más débiles de la especie. Con lo cual, volver a arrancar ese motor biológico evolutivo supondría volver a someternos a esa ley. ¿Os imagináis lo que podría ser eso? Vamos a ver un ejemplo para que tengamos clara la hipótesis. Y me vais a perdonar porque el vídeo está en inglés, pero es que los subtítulos están en cirílico y no hemos podido quitarlos. We need to reintroduce lions into human society as a variable. Like, we should breed lions and just set them loose in the cities and the malls. Every mall should have like 4 lions. And you don't know where they are. Might be Victoria's Secret or Cold Stone Creamery, you don't know. If there were lions around, everyone would have to be smarter and more interesting. You couldn't just be a fat pig and Carl's Jr. pigging out, because a lion might eat you. You have to be quick and graze and be nimble. You couldn't walk around looking at your phone because you might get mauled by a lion. You have to be sharp. Parafraseando a Ian Tattersall, que es el director del Museo de Arte Natural de Nueva York, es un poco, por habernos pasado biológicamente de listos, ahora vamos a tener que aprender a vivir tal y como somos. Pero la cosa no es tan dramática como la pinta Tattersall, porque si bien es cierto que nuestro proceso evolutivo no es ya biológico, es infinitamente más rápido, es infinitamente más sofisticado y prácticamente no tiene límites. Nuestro proceso evolutivo es hoy tecnológico. Y si bien la biología no nos va a ayudar
a sobrevivir y mucho menos a sobrevivir cuerdos en este ecosistema tan loco que hemos creado, donde en cada interacción, desde hacer un viaje o hasta ir a un supermercado, existe una frustración o un estrés sangrante o latente, la tecnología sí lo hará. Y a un golpe de on conseguiremos ser seres mucho más eficientes, mucho más creativos, mucho más smart o mucho más en forma. La tecnología forma parte de nuestro ADN y la tecnología es magia. Y si no, veamos las últimas píldoras o los últimos avances tecnológicos que nos ha traído 2015. Y si la tecnología estamos diciendo que forma parte de nuestros nuevos prototipos, o es la materia prima de nuestros nuevos prototipos, nuestro nuevo ADN, ¿quién ejerce el rol de la naturaleza? Es decir, ¿quién lee nuestras tensiones, nuestras frustraciones, nuestras motivaciones? ¿Quién descubre nuestros insights? Pues hoy, en general, lo están haciendo unas compañías tecnológicas que están muy de moda y en boca de todo el mundo. En realidad, lo están haciendo ellos. Los unicornios. ¿Quiénes son los unicornios? Se merecen entrar así por el power que están teniendo últimamente. Los unicornios son compañías tecnológicas que en algún momento de su proceso de levantamiento de capital consiguen un valor superior a los 1.000 millones de dólares. En 2013, cuando se acuñó el término, los unicornios se veían como un mito o como una fantasía, pero lo cierto es que Forbes cuenta ya con más de 170 ejemplares y su tasa de nacimiento, su tasa de natalidad se está multiplicando exponencialmente. Hace unos años a una compañía tradicional le costaba alrededor de 20 años llegar a esta capitalización. A Google le costó aproximadamente 8 años y en cambio a Uber solamente le hicieron falta 2. Lo que no sabemos todavía, porque somos demasiado jóvenes, es la tasa de mortalidad que van a tener y cuánto va a tener o cuán larga va a ser su vida. En cualquier caso, estamos hablando de unicornios del presente y de unicornios del futuro. Es decir, estamos hablando de startups, de compañías formadas por un promedio de no más de 3 emprendedores que nadan o pretenden nadar a sus anchas en los llamados océanos azules, es decir, en los mercados de nueva creación, en los negocios sin competencia. ¿Por qué no tienen competencia? Porque están construidos sobre la base de nuestros sueños y de nuestras frustraciones como seres humanos. Y desde esas aguas proyectan esos prototipos que transformarán nuestra vida, proyectan esos life changers. Y mientras lo hacen, se van quedando con todo nuestro brand love. ¿Cuánto me va a costar un taxi de aquí al aeropuerto? ¿No hay una forma más barata de llegar? A mí no me importa que me lleve un particular. Uber, 50.000 millones de dólares por responder a preguntas que todos en algún momento nos hemos hecho. ¿Y dónde estamos, agencias y anunciantes, en esta fotografía? Pues en general podemos decir que no estamos en ella. No estamos en ella porque nosotros no vivimos en la era de los unicornios. Nosotros mayoritariamente vivimos en la era del storytelling. Y esto, que nos pareció tan transgresor hace unos años, lo que viene a significar es que seguimos prefiriendo invertir en contar historias. Y contar historias está muy bien. Incluso hay historias que son life changers y que te cambian la vida.
pero lo cierto es que es difícil encontrarlas. Y con esa actitud tan pasiva, tan carente de utilidad en la vida de las personas, tan cerca del awareness y de la marca y por lo tanto tan lejos de las personas, lo que va a ocurrir es que terminaremos sometidos a esa ley de selección natural que decíamos, no, ya no rige al hombre, pero sí rige a los mercados. Y es esa ley por la que solo sobreviven los más fuertes y los más adaptados. Y a veces tienen que perder los colmillos, es decir, su ventaja competitiva, para poder hacerlo. En acuerdo o en desacuerdo, lo cierto es que hoy agencias y anunciantes tenemos una gran oportunidad. Esa oportunidad que además siempre soñamos, la oportunidad de tener un rol en la vida de las personas, la oportunidad de ser insustituibles, de tener un espacio en su día a día y un espacio también en su corazón. El futuro será solo para las marcas que nos cambien la vida. Pero para poder hacerlo, necesitamos cambiar nuestro modelo de relación con el target, ese proceso de comunicación al que estamos acostumbrados. Yo hablaría de 4 puntos fundamentales que podríamos inspirar o que podríamos importar de los unicornios para poder ser esos transformadores de vida. En primer lugar, hablaría de Insight Discovery, es decir, hablaría de un pensamiento out of the box o lo que es casi imposible a veces en la profesión, que es un pensamiento out of the brand. Hablaría de ser customer-centric. Y customer-centric, que es una palabra que está muy de moda, en realidad lo que significa es extraer una ventaja competitiva de la data y aplicarla a la relación con el cliente. Y no estamos hablando de la data de ventas, estamos hablando del mindset y el dataset de nuestro target. Es decir, estamos hablando de cómo se sienten, qué dicen, qué piensan y cómo se comportan los consumidores frente a nuestro territorio de contenidos o a nuestros productos o a nuestra marca. De esa intersección vamos a conseguir extraer las grandes verdades, es decir, las frustraciones, las motivaciones, y vamos a poder generar prototipos que puedan cumplir sus expectativas. En esta línea, Zurich Insurance, que es un cliente internacional de IPG, está testando una nueva aplicación de servicio. Es un wearable que se llama Upright y que se coloca en la espalda, en una de las vértebras, y que vibra cuando detecta que tienes una mala postura. Como además está conectado por Bluetooth al móvil, al final del día envía una tabla de ejercicios personalizada para contrarrestar las tensiones que hemos sufrido a lo largo de la jornada. No es precisamente una app de nicho Upright, porque el 79% de las bajas laborales que ocurren en España se producen por problemas musculoesqueléticos y 1 de cada 6 trabajadores europeos tiene problemas de espalda. Tenemos ya el insight, es decir, nos estamos apoyando en una gran verdad, en una verdad que es relevante para la vida de la gente, que le importa a la gente. Y ahora lo que tenemos que hacer es modelar esa verdad en un prototipo que sea relevante, que esté enfocado a transformar la vida de las personas. Al principio a la publicidad se le pidió que trasladase la Unique Selling Proposition de producto, es decir, que nos contase cómo los productos encajaban objetivamente en nuestras vidas, transformándolas a través de sus beneficios. Pero como decía Sebastián Willem de Santo, cuando el detergente no pudo lavar más blanco y las maquinillas no podían ya o no pudieron rasurar más al ras, a la publicidad se le pidió también que trabajase en la Emotional Selling Proposition, es decir, en cómo, a través de las emociones, podíamos generar preferencia de producto o de marca. Hoy, en este contexto tecnológico tan habilitador en el que nosotros vivimos, y en esta mina de frustraciones diarias, fruto de este ecosistema tan complejo que hemos creado, deberíamos cargar ese emotional de utility y hablar de life-changing selling propositions, es decir, de propuestas de productos, servicios o experiencias, porque muchas veces para lidiar con este ecosistema lo que necesitamos son herramientas emocionales, productos, servicios o experiencias destinados o orientados a cambiar, a transformar, a mejorar la vida de las personas. Vamos a ver un ejemplo de un life changer. Well, hello. I love your smile. My name is Huggable. Hi, Huggable. Hello. This is Aurora. Are you feeling a little shy? That's okay.
we developed a huggable app on the smart Android phone and then put it on the phone. And then phone goes into the face and then we cover it up with the 3D plastic mask and cover everything up with fur. What do eggs do for fun? What do eggs do for fun? I didn't think eggs had fun. They do karaoke. Oh my goodness! That is so funny! I want one of those at home. Firma este Life Changer el MIT, es decir, una institución tecnológica. Y uno se pregunta si es que no nos estamos mirando tanto el ombligo, que no somos capaces de ver, ¿no? Desde, por ejemplo, la industria del healthcare, algo que es tan evidente para unos padres, que es el terrible estrés que sufren los niños en este tipo de tratamientos. Tenemos el insight, es decir, hemos descubierto la gran verdad. Estamos orientados a transformar la vida de las personas, a cambiar la vida de las personas. Y ahora necesitamos desarrollar el prototipo. Muchas veces estos prototipos serán complejos. ¿Necesitamos hablar con nuestro departamento de IT? Pues, bueno, Dios nos libre, ¿no? O sea, el partnership con startups no solamente es cost effective, sino que además nos permite un go-to-market ágil que muchas veces es la clave del éxito. Dentro de una zona interesante donde buscar, además, donde hacer ese Startup Discovery, podría ser Israel. A Israel se le llama la Startup Nation porque tiene el mayor volumen de concentración de startups por detrás de Silicon Valley. De hecho, por ejemplo, en McCann World Group Europa, nuestro hub de Startup Discovery está precisamente ahí, basado en Tel Aviv. Y finalmente, arriesguemos. Porque esto no es solamente una cuestión de aptitud, es también una cuestión de actitud también. Aprendamos a manejar la incertidumbre y el error también en estos procesos. Seguramente todos habéis oído hablar de los Netflix Socks. Dado que Netflix, calcetines y manta se convirtió en un mantra social durante los fines de semana, Netflix decidió lanzar al mercado un nuevo producto. Unos calcetines que van equipados con un sensor que cuando detecta que el usuario se ha quedado dormido, envían una señal a la televisión y paran el contenido. Esto no es solamente útil para el usuario, también es útil para Netflix, porque si todo el mundo se queda dormido en el mismo capítulo, pues a lo mejor es que el problema es el contenido y no el cansancio. Vamos a ver el caso. Interesante, yo creo que desde el punto de vista de la notoriedad y el earned media, sin ninguna duda, en solo 3 días, Netflix recibió del orden de 27.000 menciones solamente en Twitter y además conquistó orgánicamente a targets tan difíciles como los tech fanatics, podríamos decir, o incluso las celebrities. Desde el punto de vista comercial, pues desde el punto de vista comercial no tanto, porque al margen del precio de los calcetines, yo no sé si os habéis fijado al comienzo del caso, pero Netflix decidió subirse a la tendencia del do it yourself y pedir a los usuarios que montasen ellos mismos el producto. Y a estos calcetines, digamos que les falta un poquito de UX. Sí, les falta un poquito, ¿no? Es el típico soplete que tenemos todos en la cocina.
aceptemos el error como proceso de aprendizaje, como parte del proceso de aprendizaje, manejemos la incertidumbre, enfoquémonos en las personas, en ser customer-centric de verdad. Tengamos o orientemos nuestro trabajo a crear, a diseñar productos, servicios y experiencias que transformen la vida de las personas y aprendamos a colaborar con compañías tecnológicas que son mucho más ágiles que nosotros. Hagámoslo porque yo creo que hoy, anunciantes y agencias, tenemos una gran oportunidad, tenemos ese sueño al que siempre aspiramos, ¿no? Que es ocupar un lugar en la vida de las personas, transformar su vida. Efectivamente, como decía al principio, nuestro proceso evolutivo es hoy tecnológico, pero si nos damos cuenta, su esencia nunca ha sido más humana. La biología ya no dice a dónde vamos. Ahora conducimos nosotros y decimos cuál va a ser nuestro siguiente estadio. Por eso, yo creo que esta es una gran época. Creo que es una gran época para los idealistas y creo que es una gran época para los innovadores y creo que es una gran época para los creativos agnósticos de los formatos. Y creo que es una gran época para esos elefantes rebeldes que luchan, que no se resignan y que sueñan con morir de viejos y no financiar una guerrilla con los colmillos puestos. Muchas gracias. Muchas gracias, María. Y María, una pregunta rápida. Sí, Muy sí, fácil. dime. Vosotros que estáis, bueno, el ponente anterior lo dijo, el tema de que la gente se atreva, los anunciantes que se atrevan, ¿no? Todo esto que dices Claro. tú, que ha dicho él, tú que vives también la realidad con el día a día con el anunciante español, aquí hay unos cuantos sentados, no sé si algunos tuyos o no, Sí. para que se atrevan, ¿estás contenta? ¿Se atreven? ¿Deberían No. atreverse más? Un poco Hay ahí tu pocos. feeling, tu Yo opinión. creo que hay pocos anunciantes que se atreven. No son valientes. No, yo creo que no son valientes. Yo creo en un vale. periodo además de crisis como el que hemos vivido, prefieren pegarse a formas convencionales. Yo el otro día veía, por ejemplo, en el último estudio cómo había crecido la inversión en display, en mobile. Y la verdad es que me asombraba profundamente porque si el display es algo prácticamente irrelevante en Internet, quiero decir en desktop, en mobile ya no, vamos, o sea, no, le das por accidente. Y como un device, por ejemplo, que te puede generar interacciones tan ricas y que te devuelve tanta data, que te hace ser tan relevante en el contexto de la persona, es decir, geolocalización, tiempo real, etcétera. ¿Cómo podemos estar trabajando de esta manera, ¿no? Y yo creo que es eso, por el convencionalismo, porque da miedo arriesgarse a nuevas fórmulas, pero yo creo que, como decía, si no nos arriesgamos, al final terminaremos siendo absolutamente irrelevantes y moriremos. A mí me gusta mucho la publicidad de la marca Sixt, alemana, de coches de Rent-A-Car, ¿no? Que son muy atrevidos, ¿no? Esta semana creo que también dábamos la noticia en marketingdirecto.com de un político, no sé, le habían pillado metiéndose droga en Alemania, ¿no? Un político alemán, y entonces en la publicidad contra ese político, porque era el escándalo de la semana, pues decía algo así como: si quieres meterte una brisa de aire fresco, pues utiliza nuestros descapotables, ¿no? Tal. Y ponía su foto y tal. Es decir, eso causó polémica y era atrevido. Lo digo porque aquí tenemos a un montón de políticos que valen para muy poco, como estamos viendo todos estos días, y nadie se atreve, ningún anunciante tuyo ni los que están aquí sentados se atreven. ¿Por qué los alemanes, en este caso Sixt, se atreven? Y aquí nos falta darle un poco de caña a los chicos estos que no valen para mucho, que nos están aquí haciendo perder el tiempo en este país ahora mismo, ¿no? La situación política, mira, hay que hablarla. Somos marqueteros y vivimos en España, no en la luna. ¿Por qué no esas cosas, no? Por eso digo que atreveros, ¿no? Lo que acabas de decir tú, lo que yo ahora he sacado con este ejemplo que me acuerdo esta semana y que lo podéis leer en nuestro portal, que ¿dónde está esta gente que se atreve a hacer un poco de publicidad cañera, ¿no? Atreverse ya es una cuestión de supervivencia. O sea, esto es atreverse a morir. No queda más remedio que atreverse y ser valiente. Pues ya sabéis, hay que atreverse. María, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por vuestro apoyo. Gracias. Atreverse. Vamos a ver si también se atreven los próximos ponentes.